Bueno, estamos hablando del año 2005 más o menos, cuando ya se estaba haciendo la convocatoria para la Asamblea Constituyente. Yo nunca había militado antes en ningún partido político, tampoco lo hice. Fui invitada por el presidente Evo Morales a través de un exdiputado, el señor Antonio Sánchez Carranza, que como abogado, como colega, me invitó de manera directa para ser constituyente. Yo estaba en un momento donde, trabajando muchos años ya en el tema de justicia, abogada, habiendo sido defensora pública, pues tenía mucha interpelación al sistema de justicia y creía que era el espacio imprescindible para cambiar el orden de cosas. Entonces decidí ser candidata, primera constituyente por el departamento de Cochabamba, para cambiar las cosas y hacer una constitución que realmente necesitábamos, especialmente por el tema de justicia, que era lo que más me animaba. Justamente estaba recordando hoy día que hubo una sesión en la vicepresidencia a partir de las 8 de la noche, más o menos hasta la madrugada, y no pudieron expulsarme porque la serie de cosas, de temas que se habían tocado, más bien los dañaba a ellos. No me quería dar la palabra precisamente el vicepresidente, que era el que dirigió, y cuando me dio la palabra yo les hice aproximadamente unas 5 observaciones muy fuertes. Entonces no se animaron a expulsarme, no sometió a votación y simplemente dijo el vicepresidente, para terminar esa reunión, simplemente dijo que se iba a fortalecer la democracia interna a través de los debates y que nos invitaban a los librepensantes a participar en ello, en esos debates de fortalecimiento, etc. Entonces no se animaron a expulsarnos, porque en realidad había más cosas en contra de ellos que en contra de los que en su momento nos llamaron librepensantes. En la Cámara de Diputados llegamos a ser aproximadamente unos 35 librepensantes, pero ya con el amedrentamiento, el acoso, terminamos 4, que nos mantuvimos hasta el final, y entonces no hubo la situación de expulsión, y ya por las actuaciones que yo realizaba, obviamente ya estaba separada del movimiento al socialismo. Bueno, el primer punto que me decepcionó ya en la Asamblea Constituyente fue que plantearon, para que exista los 2/3, el apoyo de los votos del MNR. Entonces ese fue el primer tema que me cuestionó mucho, porque había muy poco tiempo de que había jugado Gonzalo Sánchez de Lozada, había una separación ideológica muy fuerte. Yo me consideraba en ese momento, y todavía me considero militante ideológica política de la justicia social. En ese momento asumí esa militancia ideológica política, nunca me inscribí al movimiento del socialismo ni a ningún partido, y lo primero que me decepcionó fue el planteamiento de hacer un acuerdo en la Asamblea Constituyente con el MNR. Y quien estaba, digamos, monitoreando esto era precisamente Santos Ramírez. Nosotros de la bancada nos opusimos tenazmente a ese tema, y además cuestionamos por qué se estaba haciendo esto si la idea era cambiar realmente una constitución y no maquillarla. Entonces fue lo primero. Y luego varias acciones dentro de la Asamblea Constituyente. Teníamos un grupo bastante fuerte, si bien es cierto que menos del 80% era gente, diríamos, formada académicamente, pero lo cierto es que tenían bastante formación ideológica política, especialmente los dirigentes de organizaciones sociales y de organizaciones campesinas. Entonces era muy difícil avanzar, porque resulta que todos los temas de lo plurinacional, la justicia indígena, la economía comunitaria, teníamos una cúpula gubernamental, incluyendo el presidente Evo Morales, Álvaro García Linera y Héctor Arce, que más bien parecían que estaban en otra órbita. O sea, ellos no entendían lo plurinacional, no entendían la justicia indígena. Héctor Arce nunca entendió lo que era el pluralismo jurídico. Entonces resulta que cuando nosotros avanzábamos, llegaban ellos a Sucre y nos hacían retroceder. Entonces ese fue el segundo desencanto. Y decía, pero ¿y entonces en qué estamos? ¿Qué están haciendo? Y aprobamos la Constitución. Sí. En realidad no estuve nunca en el gobierno, aprobamos la Constitución con esas demandas de las organizaciones y de los pueblos indígenas, lo cual fue realmente una pelea contra la propia cúpula del movimiento al socialismo, que eran Evo Morales, Álvaro García Linera y etcétera. No están convencidos, por ejemplo, del Estado plurinacional, nunca lo estuvieron. Muchos temas que podemos así desmenuzar artículo por artículo de la Constitución Política del Estado no estaban de acuerdo. Es más, el presidente, ya cuando me invitó
invitó a ser viceministra de Coordinación Gubernamental, me decía, ¿por qué han metido estas cosas de contrabando? ¿Quién les ha autorizado que metan eso? Con referencia, por ejemplo, al valor económico del hogar, con referencia al pluralismo jurídico. Entonces era como que ellos no habían asumido esa constitución que teníamos. Y por eso es que hoy ya, a los años, diríamos 9 años, desde el 2009 de vigencia de la constitución, me doy cuenta que en realidad nunca estuvieron comprometidos con esa línea ideológica, por ejemplo, del vivir bien. Entonces ellos no estaban de acuerdo, pero pese a eso, ya por la situación política que vivimos, finalmente se aprobaron los 411 artículos, pero sin convicción ideológica de la cúpula del MAS, y simplemente por la, diríamos, autoridad moral de los constituyentes del movimiento al socialismo que estuvimos en ese momento. Yo creo que tienen diferentes estilos. El presidente Evo Morales, en el fondo, tiene bastante inseguridad. Yo notaba eso cuando trabajé en el Palacio de Justicia. Es un hombre bastante inseguro y que necesitaba apoyo de su propio entorno, pero todas las decisiones las tomaba él. Yo diría que él es autoritario y quien ejecuta las cosas que él dice es Álvaro García Linera. Él en realidad es casi como el operador de los temas que decide el presidente Evo Morales. Lo malo es que él trata de tener información por diferentes lados porque no confía en la gente y tiene bastante inseguridad en las cosas que hace, y por eso es que a veces salen cosas que son pues extralimitadas porque no tiene una información real de las cosas y termina siendo bastante autoritario, y el otro autoritario por convicción, diríamos, solito nomás opera las cosas que le ordena el presidente Evo Morales. Yo creo que los dos. Por eso es que inclusive en la época que yo estaba, recuerdo que tiene contacto directo con comandos medios, con dirigentes y todo, porque no confía en la gente, y también tiene bastantes limitaciones académicas. Eso es así. Pero lo que sí tiene, tal vez podríamos decir como fortaleza, es que tiene mucho tino político. Él mide, y muchas veces lo habíamos dicho conversando, por ejemplo, con una persona que sí fue muy ética en su momento, que es Amicho Humaca, conversábamos de esto con él. El presidente ha conocido la política partidaria, digamos, en las calles, no en los libros, ¿no? Y eso sí tiene tino político, sabe tenerlo, pero lo malo es que bajo la mala información y bajo sus propias debilidades, pues ya sale una cuarta repostulación, por decirlo de esa manera. Yo creo que tendríamos, si se tratara de eso, seríamos más del 50% que nos sentiríamos, porque en su momento se lo aprobó con más del 50%, ¿no es cierto?, como presidente. En realidad nosotros, creo que la mayoría que lo apoyamos, en algún momento también me decían, tuvimos una especie de romanticismo ideológico, ¿no? Pensábamos que el campesino era diferente y además anhelábamos que sea diferente a los caras que se habían ido antes, a los partidos políticos, digamos, que habían tenido crisis de legitimidad, de representatividad. Entonces realmente pensamos que iba a ser algo diferente, caí también en eso. En algún momento sí me interpeló la gente, especialmente en Cochabamba, de mis entornos, de por qué lo había apoyado Evo Morales, pero yo tenía esa idea, ¿no?, de que iba a ser diferente. En alguna reunión también así política pedí disculpas y dije, sí, bueno, realmente no debería haber sido así, pero sí tengo la satisfacción de que en los temas que realmente eran importantes, y creo que el punto ya de ruptura total fue la ley de extinción de dominio de bienes, que pues yo no la iba a aprobar, así me tengan que arrestar, así me tengan que meter a la cárcel, y ahí sí fue un momento importante de lograr una separación total, cuando estaba Carlos Romero, de ministro de Autonomías, y que él era el propulsor de esa ley, ¿no?, totalmente inconstitucional. Yo creo que fue su momento, y a partir de eso todos los temas en los que yo no estaba de acuerdo y que lo manifesté públicamente. Hay no solamente menosprecio, sino una subestimación de las capacidades de los campesinos, de los pueblos indígenas. Yo creo que eso se tienen que dar cuenta porque han sido los primeros en vulnerar la constitución política con referencia, por ejemplo, a los derechos de los pueblos indígenas. Queda latente el tema de Chaparina, el ingreso, por ejemplo, a las reservas. Ya el discurso del vivir bien y de la madre tierra se ha quedado solamente en cáscara para ellos porque no se puede aplicar.
la ley de la madre tierra, que la habíamos trabajado con tanta pasión, diríamos, que venga con relación al tema de la Constitución, ha quedado en nada, eso no se aplica en políticas públicas. Entonces esto nos hace dar cuenta que para ellos simplemente era un discurso para entrar al poder, pero ya de efectivo no tenía absolutamente nada. Ellos no creen en lo plurinacional, no creen en la pluralidad. Y es más, yo puedo contar una anécdota. En la Cámara de Diputados, cuando yo era jefa de bancada, teníamos que elegir representantes para todos los parlamentos, es decir, los que eran fuera de Bolivia, Parlamento Mundial, Latinoamericano, Andino, es decir, había varios parlamentos. Entonces yo, con mi línea, habiendo sido constituyente, dije, esta es la oportunidad para que los campesinos, los indígenas salgan a esos parlamentos a ver lo que es Bolivia, y además con total orgullo, ¿no? Entonces yo fui donde el presidente Evo Morales, orgullosa, con mi lista de todos los representantes, que en su mayoría eran dirigentes, no eran profesionales. Y ahí fue una total decepción, y ahí me di cuenta que el presidente Evo Morales es racista, porque me dijo, me cambias esta lista en 24 horas. Te has hecho la burla, y me dijo, tienes que cambiarlos por profesionales. Entonces, y bueno, mi manera de ser era, no la voy a cambiar, porque esto la hemos consensuado, y pasé el tema a los jefes de bancada, y los jefes de bancada pensaban que yo, por ser profesional y todo, estaba manipulando la cosa, y yo les dije, hablen directamente con el presidente, y ellos hablaron directamente con el presidente y se tuvo que cambiar las listas. Y de los que eran dirigentes tuvieron que pasarse a la mayoría de profesionales. Entonces eso me hizo ver que el presidente no tiene convicción. O sea, él era realmente una persona que quería que se creen en pueblos indígenas, en los campesinos, en sus capacidades, pero a la hora de la verdad, no sé, por alguna circunstancia, no confiaba en ellos. Y creo que el tema que realmente ha hecho, que ningún gobierno neoliberal lo ha hecho, ha sido el fondo indígena. O sea, yo no creo que ese tema haya sido casual. Alguien ha abierto esa puerta para que sean los campesinos los culpables, cuando en realidad es toda la cúpula gubernamental, y ellos no son campesinos. ¿Quiénes han hecho los decretos? ¿Quiénes estaban conformando diríamos, los ministerios que conformaban el directorio del Fondo Indígena? Entonces yo creo que ha hecho un daño irreversible a las demandas de los campesinos y de los pueblos indígenas. Sí. Yo, más que trampa, creo que es falta de convicción. O sea, ellos no tienen convicción de lo que existe en la Constitución Política del Estado. Porque definitivamente yo tenía una convicción de que las cosas tenían que ser, primero, legales, y segundo, legítimas. O tal vez las dos juntas, ni primera ni segunda, sino las dos cosas. Tengo muy arraigado el sentimiento, diríamos, de la visión de la Constitución Política del Estado. Entonces todo lo que venía diferente, por decirlo así, en contra del vivir bien, en contra de los derechos, por ejemplo, la ampliación de la función económica social que ellos querían hacer, que no estaba en la Constitución, entonces obviamente yo me negaba. Yo negaba y decía, no lo voy a hacer. Entonces resulta que más, yo diría casi un 70% de las leyes las hicimos de manera consensuada y casi separados del Ejecutivo, y eso no les gustaba, obviamente. Entonces ya hubieron temas específicos en que ordenaba Álvaro García Linera para que se haga sesión y se apruebe, y yo no la aprobaba. Y ahí fueron ya varios temas, la ley de extinción de dominio, y como tenían que buscar algún mecanismo para presionarme, utilizaron a la ministra de Justicia desde entonces, Cecilia Illón, y Cecilia Illón me inició un proceso penal, siendo yo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Por incumplimiento de deberes de un tema que habían denunciado de ellos. Yo había dado a conocer un tema de corrupción, y más bien me iniciaron a mí por incumplimiento de deberes, entonces me querían amedrentar por ese lado, y yo siempre fui clara. Recuerdo que en una reunión en mi oficina, en la Cámara de Diputados, vino el vicepresidente, y yo le dije, ¿quieren ustedes el cargo? ¿Quieren la presidencia? Tómenla, pero no me inicien procesos penales. Era lo que más me molestaba, que bajo esa línea que teníamos de debate, de consenso, que se atrasen las leyes. Entonces a él no le interesaba en realidad eso. Es más, en una oportunidad me dijo, ¿tú crees que realmente van a aportar? O sea, me decía que yo perdía el tiempo tratando de consensuar,
Y bueno, eso me daba a entender que no había una verdadera convicción del vicepresidente de que las leyes sean legítimas y por supuesto participativas, la propia bancada. Y esto lo dije públicamente en la reunión en la cual me tenían que expulsar. Es decir, yo le di, yo abajo no me quería dar ni micrófono, él arriba con su micrófono, y yo le pedí, así como está usted arriba, deme el micrófono aquí abajo. Me dio el micrófono y yo les reclamé y les dije, ¿por qué no les dice ahora aquí a la bancada que no sirve su opinión? Dígales. Y bueno, por supuesto que no se animó. Lo que yo creo que, más allá de decir que es dictatorial, autoritario y que no tiene nada que ver con el socialismo, ni comunismo, ni capitalismo, en el fondo creo que no tiene ninguna ideología. O sea, lo que está sucediendo en ese momento es gente que se ha apostado en el poder, que no quiere salir de ese poder y que finalmente ha tenido muchos beneficios, ellos y su cúpula, que siempre he denunciado, y por supuesto algunos dirigentes que están funcionando bajo el prebenalismo. Yo creo que han perdido totalmente la visión de lo que querían hacer, si alguna vez la tuvieron. Y cuando el presidente Evo Morales hace poco en una concentración aquí en Cochabamba nos dice que volvamos los disidentes y los libertarios aquí en Cerrado, yo digo, nosotros nunca nos fuimos porque nosotros queremos cumplir la Constitución, creemos en lo plurinacional, creemos en la pluralidad, creemos en los derechos de los pueblos indígenas, hasta creemos en el vivir bien, que es la visión filosófica de la Constitución. Entonces quienes se fueron ellos o de repente nunca estaron. Entonces simplemente es un proyecto de poder político sin ideología, y por eso es que se están dando actos que demuestran no su fortaleza sino su debilidad, el control a partir de las instituciones y con memorándum bajo alternativa de despido. Por supuesto que dictador, pero más allá de eso, conociendo, digamos, estos temas que estamos viviendo en Bolivia, yo creo que están enfermos de poder. Hay una enfermedad del alma de ellos y que esperemos que se resuelva bajo una conciencia de la que la propia gente, hay gente que le ha dicho al presidente Evo Morales que no continúe con la cuarta postulación y que si quiere ya después de una gestión vuelva, pero esta no. Entonces yo creo todavía en la capacidad de reflexión del ser humano. Creo que hay muchas cosas que están mal y creo que se tienen que resolver por lo menos así como aprobamos la Constitución, no bajo la bala, no bajo, diríamos, existencia de muertos. Todavía creo que se puede hacer por la vía democrática. ¿Y eso qué implica? Eso implica un proceso profundo de reflexión en el movimiento al socialismo y lo que va a ocasionar si no es así, y que el presidente Evo Morales dé un paso al costado de esta cuarta repostulación junto con Álvaro García Linera. Creo en la reconducción del ser humano y creo que hay enfermedades que se tienen del alma que se pueden sanar, por lo menos dejando un poco el poder, porque aquí hay una enfermedad que nos está dañando a todo Bolivia. Bueno, la historia nos dice que los caminos no son totalmente pacíficos, ¿no? La historia nos está demostrando que cuando sucede esto tiene que haber revoluciones. Yo lo que espero es que sigo creyendo en una revolución pacífica, en una resistencia pacífica que no implique muertos, y me voy a quedar con esta impresión de que en algún momento ellos reflexionen, y si no, pues realmente ojalá que el pueblo unido, las movilizaciones, que debo también decirlo, dependen ahora del ciudadano, de las plataformas ciudadanas, ni de ningún personaje. Por eso es que yo en algún momento inclusive he interpelado que muy rápidamente se ha vuelto esto electorero. O sea, muy rápidamente hay candidatos de todo, lo cual creo que no es la solución. Y creo que el cambio que tiene Bolivia, o que necesita Bolivia, no depende de personajes, depende de ciudadanos, del pueblo.